La Revolucioncita Mexicana es una de las obras más emblemáticas de Rius, Eduardo del Río, donde utiliza su característico estilo de caricatura y lenguaje coloquial para explicar la historia de México sin el maquillaje de los libros de texto oficiales. Aquí les hablaremos sobre el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 6. Comenzando con el capítulo 2, titulado Madero, el apóstol que no entendió nada. Este capítulo se centra en 1910 y 1911. Trata sobre la caída de Porfirio Díaz y el ascenso de Madero. Aquí les explicaremos brevemente lo que comprendimos de este capítulo. En este capítulo, el autor analiza a Francisco I. Madero. El autor reconoce su valentía al enfrentar a la dictadura, pero es muy crítico con su visión política, puesto que Madero buscaba una revolución política democrática, voto libre y la no reelección, pero ignoraba la necesidad de una revolución social. De igual forma, nos muestran cómo Madero cometió el error de dejar intacto el ejército porfirista y mantener en sus puestos a los antiguos funcionarios de Díaz. Al no cumplir con el reparto de tierras, la promesa del Plan de San Luis, nos muestran cómo Madero se echa de enemigo a los campesinos, Zapata, mientras los porfiristas conspiran en su contra. Continuamos con el capítulo 4. Este se titula Huerta, el chacal y la caída de la revolución. Este capítulo se centra en 1913. Trata sobre la traición de Victoriano Huerta, la decena trágica y el inicio de la lucha constitucionalista, pero apenas están en la plena guerra civil. Aquí vamos a comentar qué entendimos de este capítulo. El capítulo 4 es un poco complicado, porque aquí nos muestra cómo Huerta, con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en ese tiempo, traiciona a Madero y lo asesinan. De igual forma nos describe el gobierno de Huerta como un intento violento de regresar al porfirismo, pero de una manera más militarizada y sangrienta. Se explica que el odio de Huerta fue lo único que logró unir temporalmente a personajes tan distintos como Carranza, Villa, Zapata y Obregón bajo el Plan de Guadalupe. Recordemos que ellos no eran aliados, pero por el odio hacia Huerta decidieron unirse o se mantenían como en equipo. Continuamos con el capítulo 6. El capítulo 6 es titulado El triunfo de la burguesía, Carranza contra Villa y Zapata. Este capítulo se centra en 1914 y 1915. Este nos cuenta sobre la pelea entre los ganadores, Carranza contra Villa y Zapata, y las batallas de Celaya. Aquí les explicamos un poco de este capítulo. El triunfo de la burguesía se titula el capítulo, puesto que nos comenta cómo fue la Convención de Aguascalientes. Se relata el intento de los revolucionarios para ponerse de acuerdo, los cuales terminan en una ruptura total entre los constitucionalistas, que integraban a Carranza y Obregón, y los convencionistas, que integraban a Villa y a Zapata. Nos muestra que la lucha dejó de ser contra un dictador para convertirse en una guerra de clases, puesto que Carranza representaba a la burguesía y a los hacendados que querían orden, mientras que Villa y Zapata representaban el hambre de justicia del pueblo. Aquí mismo nos muestra cómo fue la derrota del pueblo, pues el capítulo concluye con la victoria militar de Obregón sobre Villa en Celaya, y la consolidación de Carranza, lo que era para el autor significaba el inicio de la revolución institucionalizada que traicionó a los ideales agrarios. Así es como yo entiendo los capítulos. El capítulo 2 nos narra o nos cuenta cómo fue Madero y la democracia fallida, porque él intentó llevar una democracia diferente, pero olvidó o dejó de lado al pueblo. El capítulo 4 es duro, porque ahí nos cuenta el asesinato de Madero y la dictadura de Huerta, pero si Madero buscaba generar una nueva dictadura, ¿era por qué? Porque la de Huerta iba a ser violenta y iba a ser muy sangrienta. Y el capítulo 6, en mi punto de vista, es el más importante,
pues este nos muestra la derrota de Villa y Zapata a manos de Obregón. Para mí es importante porque es cuando los buenos, según el autor, nos narra que son Villa y Zapata, pierden contra los políticos, refiriéndose a Carranza. Este libro es una muy buena opción para poder entender un poco más de la historia sin la necesidad de que sea aburrida o de que lo veamos como algo obligado o como algo tedioso. Este libro es muy caricaturesco, es muy divertido, puesto que no se centra en el texto formal, en el texto de pues un libro oficial de escuela. Es un libro más cómico, más liberal, más divertido, porque tiene palabras que a lo mejor no encontraríamos en algún libro formal o en algún libro de textos que hable de historia, puesto que siempre se nos ha inculcado o se nos ha demostrado que la historia es seria, pero este libro lo hace cómico, lo hace más liviano. En mi gusto es muy importante leerlo y es muy interesante este libro. Me gustó mucho los capítulos que te estoy mostrando, porque la verdad nos cuentan una parte muy importante, porque tenemos que primero saber parte de eso para después en el capítulo 7 poder conocer la Constitución, cuando se generó el cambio. Pero te lo dejo a tu criterio. Busca el libro, si tienes la oportunidad, cómpralo, descárgalo, léelo para que puedas darte una idea de cómo fue la historia o cómo se ve la historia desde otra perspectiva sin ser impuesta por una institución educativa.